buenas tardes con todos. Soy la doctora Irina Loor y como siempre trayendo temas muy importantes como lo es el pago a la 13ª remuneración o bono navideño, el cual se encuentra establecido en el Código de Trabajo en su artículo 111. Y es que este establece lo siguiente: derecho a la 13ª remuneración o bono navideño. Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente la parte proporcional de la 12ª parte de las remuneraciones que perciban durante el año de calendario. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 24 de diciembre de cada año. La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 97 de este Código de Trabajo. ¿Y qué significa esto, este derecho a este décimo o el bono navideño que se reciben los trabajadores, en este caso para diciembre? Y es que esto tiene una fecha de inicio, como se indicó, y tiene una fecha de finalización. Y todos los empleadores deben cumplir, se debe cumplir. Sin embargo, hay instituciones que ni siquiera cancelan este beneficio que es para los trabajadores. Pero bueno, realmente puede recibirse de dos maneras. Y como siempre me gusta trabajar con ejemplos. Es decir, si una persona, su salario básico, su salario a percibir es de $2,000, lo que va a recibir es algo similar a la remuneración que tiene mensualmente, que en este caso sería para diciembre. Si esta persona gana, su remuneración es de un salario básico unificado, pues va a recibir el mismo. Si una persona gana $800, pues va a recibir el mismo. Ya, pero ¿qué sucede? Hay trabajadores que toman la decisión: no, yo no quiero recibirlo de forma acumulada, es decir, para la fecha que está establecida en el Código de Trabajo, que está establecida como lo dice la ley. No lo quiero recibir, pero hay que realizar un trámite y esto es una autorización que debe de otorgar el trabajador al empleador para que se haga el respectivo trámite, para poder recibir mensualizado, que la ley lo permite. Pero sucede algo y esto no es lo correcto. Es decir, empleadores se toman la potestad sin autorización previa, sin autorización de su trabajador o trabajadores, colaboradores, en este caso, pues les mensualizan sin que haya una autorización por escrito. Ya, pero se debe de realizar el procedimiento adecuado. Sí se puede recibir mensualmente, de pronto el trabajador dice: no, yo más cómodo, o yo tengo muchas deudas y yo necesito que mi décimo esté mensualizado. Entonces, al ser mensualizado, obviamente, pues ya no va a recibirlo al finalizar del año. Debemos de tomar en cuenta también, y este es otro ejemplo claro, ¿qué sucede si una persona ha trabajado de pronto un año, un poco más, y no ha recibido su décimo, lo que corresponde por ley? Entonces esta persona fue despedida o renunció voluntariamente, que como tenemos conocimiento y lo establece también en el Código de Trabajo, artículo 185, el desahucio, referente al desahucio, y artículo 188 referente al despido intempestivo. En cualquiera de los dos que vayan a hacer una liquidación o firmar una acta de finiquito, entonces van a recibir, si no se les ha cancelado durante un año, 2 años, sus décimos, ya sea 13º, 14º, en este caso sería el bono navideño, ese décimo, tendría que hacer un cálculo, el proporcional, de ser el caso, o ya sea su totalidad. Entonces tienen que calcularle para la liquidación. Si es por desahucio, artículo 185, el 25%. Vacaciones, dependiendo si es proporcional o es completo. Vacaciones, tienen que calcularles 13º, 14º, etcétera.
Ya, entonces esa, o si es con el despido intempestivo, el artículo 188 del Código de Trabajo, de igual le tienen que calcular también vacaciones, 13º, 14º, el despido intempestivo, etcétera. Entonces sí es importante que se tenga conocimiento de cómo se debe de realizar específicamente el procedimiento. Sin embargo, sí hay muchos casos que simplemente se toman la potestad del empleador y les dan mensualizado. Pero es importante analizar y realizar el procedimiento adecuado para que no surjan efectos venideros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no surjan efectos venideros? Porque sí, puede también suceder, y por eso siempre recomiendo en materia de lo laboral que exijan la afiliación al Instituto de Seguridad Social todos los trabajadores, ya sea no porque trabaje un medio tiempo, esta persona se exime a que no sea afiliada al Instituto de Seguridad Social. No se exime a estas personas de medio tiempo. Se debe tomar en cuenta que esto puede ser un problema a futuro. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos cómo justificar con prueba documental, con certificado de afiliación al Instituto de Seguridad Social, y ni siquiera nos han pagado los décimos, entonces sí tendríamos que irnos a realizar la demanda correspondiente ante el juez de lo laboral. Claro está que previo a esto existen opciones. La primera sería la mediación, que debe de haber acuerdo entre las dos partes, voluntariedad. Si no existe la voluntariedad entre las dos partes, no se puede llegar a ningún acuerdo y se podría realizar una acta de imposibilidad. Primero. Segundo, a la Inspectoría de Trabajo deben acudir por competencia territorial. Si es aquí en Quito, pues a la Inspectoría de Trabajo que corresponda, aquí en la provincia de Pichincha, Cantón Quito. Si es en Manabí, asimismo. Si es en Guayaquil, a la ciudad de Guayaquil. Entonces, todo por competencia territorial. Deben de realizar, si no van a llegar a un acuerdo para la liquidación, en este caso, no hay acta de finiquito, hagamos un ejemplo de que no existe afiliación al Instituto de Seguridad Social, por lo tanto no hay acta de finiquito, y tampoco les han cancelado sus 13º, 14º, vacaciones, etcétera, lo que corresponde por ley, recordando que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y están establecidos también en la Constitución y OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, debemos de tomar en cuenta que por eso es siempre importante exigir, porque es un derecho que le corresponde al trabajador, la afiliación al Instituto de Seguridad Social. Entonces, si no se llega a un acuerdo en esa audiencia en la Inspectoría de Trabajo, pues se tiene que realizar ante el juez de trabajo, con la finalidad de reclamar, de recibir sus derechos, su liquidación, que en esta pues tienen que calcularle, pues si no le han entregado como corresponde la ley, pues tienen que contemplarle el 10º o bono navideño que se da para el mes de diciembre. Entonces, tomar en cuenta siempre estos parámetros y estas posibilidades para que no surjan efectos en los cuales se puedan ver complicados, porque hay que tomar en cuenta que si no existe una prueba documental en la que se verifique, se ratifique de una transferencia, algún documento de su ingreso a trabajo, tienen que probar ante el juez con la prueba testimonial, que siempre es importante, y en ciertos momentos compañeros del trabajo, otras personas que han cerciorado, que han podido verificar que esta persona que fue despedida no tuvo sus derechos que le correspondían por ley, a veces no quieren comprometerse y no quieren ser testigos. Por eso es importante hacer desde el inicio o exigir sobre todo sus derechos que corresponden. También no tenemos que olvidarnos que si los trabajadores tienen derecho, claro que los debemos nosotros también, como trabajadores, tenemos deberes que cumplir. Y eso es algo muy importante, porque de pronto dirán, siempre se trata, se conversa de los trabajadores, pero ¿qué sucede con los empleadores? No hay que dejarlos a un lado, claro que sí, que también el comportamiento, y mi recomendación para la ciudadanía es que los trabajadores también deben de realizar un buen trabajo, un buen desempeño en su trabajo. Deben de también tener en cuenta que ellos tienen obligaciones que cumplir como trabajadores, y todo esto pues tiene que ser de acuerdo a la ley.
no significa que porque en mi lugar de trabajo a un trabajador no le paguen, etcétera, no cumpla, no desempeñe su función que le corresponde. Entonces, el trabajo también por parte de los trabajadores, y mi recomendación es que se haga el trabajo que le han designado primeramente. Segundo, que realice sus funciones de la mejor manera posible dentro del cargo que tiene, para que no existan futuros inconvenientes, como un visto bueno que ya lo he indicado en mis anteriores segmentos jurídicos, pero más específicamente. Pero les explico los antecedentes para que puedan entender cuáles serían los beneficios, cuál sería los posibles riesgos que podrían tener respecto a este bono, a no recibir a este bono navideño o el 10º que es contemplado en diciembre. ¿Cuáles serían las consecuencias y qué solución ustedes como ciudadanía, siempre y cuando tengan también la asesoría legal que les permita realizar un acompañamiento y una buena defensa, para poder ver en el momento oportuno, en el momento adecuado, qué se debe de realizar cuando no les han cancelado este 10º o bono navideño? Entonces, creo que he sido un poco clara, y recordarles, bueno, estos temas son realmente bien extensos. Sin embargo, en estos espacios me permito darles una asesoría preventiva un poco corta, pero si ustedes desean tener una asesoría preventiva, una asesoría en el momento oportuno, que si están pasando por esta situación, no duden en contactarse a mi numerito que se encuentra en la pantalla y el link para la página web. Buenas tardes con todos.